Cuando buscaba el collar de mi difunta esposa, lo único que me quedaba de ella, mi hija anunció con una frialdad que me heló la sangre: el collar ya se vendió. Necesitaba el dinero para unas vacaciones. Conmocionado por su traición, llamé a la casa de empeño para recuperarlo. Me dijeron: señor, no va a creer lo que encontramos cuando abrimos el relicario. Este secreto reveló la verdadera cara de mi familia. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora mismo. Me quedé de pie en mi habitación, con la mirada clavada en la caja de terciopelo vacía, mientras mis manos temblaban contra el cajón abierto. La caja reposaba allí como una acusación, con su interior de satín crema sosteniendo nada más que el fantasma de lo que debería haber estado ahí: el collar de Leonora. Esa cadena de oro con el relicario en forma de corazón que ella había llevado puesto todos los días durante 40 años, había desaparecido. Abajo, la voz de Ximena cortaba el aire de la mañana. Daba órdenes secas sobre el desayuno. La risa de Miguel, su esposo, retumbaba desde la sala, mezclada con los gritos de un comentarista de fútbol en la televisión. La conversación telefónica de mi nieta, Ámbar, flotaba escaleras arriba: quejas sobre estar atrapada aquí, sobre lo aburrido que era Monterrey, sobre sus ganas de regresar ya a la playa. Hoy era el cumpleaños de Leonora, 3 años desde que se había ido, y yo había planeado pasar la mañana a solas con ese collar, el único pedazo de ella que me quedaba y que, de alguna manera, aún se sentía cálido. En lugar de eso, me enfrentaba a esta caja hueca y al caos de mi familia, que trataba mi casa como si fuera su hotel personal. Saqué el cajón por completo, volcando mis calcetines sobre la cama. Nada. Me puse de rodillas, revisé debajo de la cómoda. Solo polvo y un recibo viejo. El pecho se me oprimió. Me moví hacia el closet, palpando los bolsillos de los abrigos, revisando las cajas de zapatos en el estante. Mi respiración se aceleró. Luego el baño. Abrí de un tirón el gabinete de las medicinas, saqué los cajones debajo del lavabo. Los hisopos se esparcieron por el suelo de azulejos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Revisé lugares imposibles. El cajón de la mesa de noche que ya había buscado 2 veces. Detrás de la cabecera, debajo del colchón. Mis manos temblaban con más fuerza ahora. Era ese temblor constante de pánico que no había sentido desde el hospital, desde aquellas últimas horas con Leonora, cuando nada de lo que yo hiciera podía detener lo que se avecinaba. 42 años de matrimonio. Y ese collar era todo lo que había conservado. Su ropa la doné, sus libros se los di a la biblioteca, sus herramientas de jardín se oxidaban en el cobertizo porque no soportaba la idea de usarlas. Pero el collar, ese lo guardé en su caja, a salvo, intacto, excepto en días como hoy, cuando necesitaba recordar su rostro. Bajé las escaleras, cada paso meditado y pesado. En la sala, Miguel estaba desparramado en mi sofá, con los pies sobre el reposabrazos y una bolsa de papas fritas haciendo equilibrio sobre su pecho. Ni siquiera levantó la vista. Pasé por encima de las bolsas de compras de Ámbar, amontonadas cerca de la escalera, y esquivé la mesa de centro que ella había empujado fuera de su lugar. Ximena estaba de pie en la barra de la cocina, con el teléfono en una mano y un cuchillo en la otra, picando verduras con una precisión agresiva. Chas, chas, chas. Ximena, dije. ¿De casualidad has visto? Estoy ocupada, papá, respondió sin mirarme. Es importante. El collar de Leonora no está. Revisa tu cuarto. Seguro olvidaste dónde lo pusiste. El cuchillo seguía golpeando la tabla de picar. Chas. Chas. Ya revisé mi cuarto, dije, esforzándome por mantener la voz nivelada. He revisado por todas partes. El collar desapareció. Ella suspiró. Esa exhalación particular que había perfeccionado durante los últimos 2 años desde que se mudaron a mi casa. Esa que decía que yo era una molestia, una carga que ella, en su infinita gracia, había aceptado soportar. Nadie quiere tus cosas viejas, papá. Era de tu madre, mi garganta se cerró. Lo único que conservé. Pues debiste haber tenido más cuidado con él.
Me quedé allí, mirándola picar el apio en pedacitos violentos, y algo en mi pecho se volvió de hielo. No era un enojo caliente, era frío, como la temperatura que cae en picada antes de que reviente una tormenta. Ximena, por favor, me obligué a decirlo en voz baja. Necesito saber qué pasó con él. Por fin se detuvo, dejó el cuchillo, se giró para mirarme, y en sus ojos no había ni una gota de calidez. En realidad, no la había habido en años. Pero yo me había estado engañando, ¿verdad? Diciéndome a mí mismo que ésta seguía siendo mi hija, la hija de Leonora, la niña que solía traernos dientes de león del jardín. Está bien, dijo. Lo vendí. En la casa de empeño El Dorado, allá por la avenida Constitución. Las palabras no cobraron sentido al principio. Lo vendió. Mi hija vendió el collar de Leonora. ¿Tú qué? Necesitábamos 15,000 pesos para irnos a Hawái. Dijiste que no cuando te pedí el dinero, así que encontré otra manera. Su voz no tenía rastro de disculpa, ningún reconocimiento de haber hecho algo malo. Volvió a tomar el cuchillo y siguió picando. Desde la sala, la voz de Miguel llegó flotando, perezosa y satisfecha. Estaba ahí arrumbado, Guillermo. Leonora ya no está. Los muertos no necesitan joyas. Ni siquiera se sentó para decirlo, mantuvo los ojos pegados al televisor, se rascó la barriga y metió la mano en la bolsa para sacar más papas. La naturaleza casual de su comentario lo hacía de alguna manera peor que si hubiera sido agresivo o confrontacional. Para él, era simplemente obvio. Por supuesto que lo habían vendido. ¿Por qué no lo harían? En las escaleras, Ámbar se echó a reír. Ese sonido brillante y vacío de alguien a quien el dolor genuino le parece graciosísimo. Abuelo, eres un dramático. Es solo un collar. Mi mamá nos consiguió unas vacaciones increíbles. La miré. La miré de verdad. 23 años, la nieta de Leonora, y tenía los mismos ojos vacíos que su madre. ¿Cuándo había pasado esto? ¿O simplemente me había negado a verlo? Tu abuela usó eso todos los días durante 40 años, dije en un susurro. Ámbar se encogió de hombros, dándose la vuelta con el teléfono pegado a la oreja. Bueno, pues ahora alguien más se lo pondrá. Es el ciclo de la vida o lo que sea. Me quedé de pie en mi cocina. Mi cocina. En la casa que Leonora y yo habíamos comprado en el 85, la casa que habíamos llenado con 42 años de recuerdos, y miré a estas tres personas, mi hija, su esposo, su hija. Me devolvieron la mirada con la expresión colectiva de quienes esperan a que una molestia se retire por su propio pie. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, cerré la puerta a mis espaldas con un suave clic y me senté en el borde de la cama. La caja de terciopelo vacía seguía en la cómoda, donde la había dejado. La tomé, la abrí, la cerré, la abrí de nuevo, la volví a cerrar. El movimiento mecánico calmó algo dentro de mí. O tal vez no era calma. Tal vez era algo completamente distinto. Mis manos habían dejado de temblar. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo. Con la caja descansando sobre mis rodillas, sentí que algo se reacomodaba dentro de mi pecho. No me estaba rompiendo. Me había roto hacía 3 años cuando Leonora murió. Esto era diferente. Era un asentamiento, un endurecimiento, una claridad que no poseía hace una hora. Habían vendido el collar de Leonora para irse de vacaciones. Ximena había entrado a mi recámara, a mi cajón privado, había tomado la única cosa que yo atesoraba y la había cambiado por dinero para gastar. Y Miguel y Ámbar no veían nada malo en ello. Absolutamente nada. Me puse de pie, coloqué la caja con cuidado de vuelta en la cómoda y alcancé mi teléfono en la mesa de noche. Mis manos se mantuvieron firmes mientras abría el navegador y escribía, Casas de Empeño Monterrey. Mi dedo flotaba sobre la pantalla del teléfono, desplazándose por la lista de casas de empeño esparcidas por la ciudad. La caja de terciopelo vacía reposaba a mi lado en la cama, un pequeño testigo cuadrado de lo que estaba a punto de hacer. Mi mano ya no temblaba. Eso fue lo que más me sorprendió de toda esta mañana. Empecé a llamar. La primera tienda, Empeños La Estrella,
no lo tenía. La mujer que contestó sonaba aburrida. La segunda tienda, Efectivo Express, me puso en espera durante 6 minutos antes de decirme que no. La tercera había cerrado permanentemente. La cuarta no contestó. Me senté en mi cama para cada llamada, describiendo el collar de la misma manera cada vez. Cadena de oro, relicario en forma de corazón, la inscripción adentro dice, por siempre, G.I.L., 14 quilates, vendido ayer, probablemente. Cada vez agradecía cortésmente y pasaba al siguiente número. La voz de Ximena subía de vez en cuando desde la planta baja, dándole órdenes a alguien. Los narradores deportivos de Miguel proporcionaban un murmullo constante de fondo. Lo ignoré todo. La sexta llamada fue diferente. Casa de Empeño El Dorado, habla don Horacio. Busco un collar de oro con un relicario en forma de corazón, dije. Se lo vendieron ayer. Hubo una pausa. Ah, sí. Recuerdo esa pieza. Un trabajo de orfebrería hermoso. ¿Usted es el esposo? Mi pecho se apretó. Lo soy. Mi esposa falleció hace 3 años. Lo siento muchísimo. Su voz transmitía una empatía genuina. Señor, hay algo que usted debería saber sobre ese relicario. Me enderecé. ¿A qué se refiere? Cuando lo estaba examinando, el relicario se abrió. Había una pequeña nota adentro. La habitación se inclinó ligeramente. ¿Una nota? Eso, yo no sabía que se abría. La saqué con mucho cuidado. No quería dañarla. Tiene unos números escritos. Algo de un banco. 40 años. 40 años de matrimonio, y nunca supe que el relicario se abría. Leonora lo había llevado contra su piel todos los días, y nunca se me ocurrió buscar un broche, nunca intenté abrirlo. ¿Le dijo a la mujer que se lo vendió? Pregunté. Ella ya se había ido. Honestamente, no estoy seguro de que ella supiera que se abría tampoco. Parecía tener mucha prisa. Por supuesto que la tenía. Ximena corriendo para convertir las joyas de mi esposa en dinero para sus vacaciones. Probablemente ni siquiera lo había mirado de cerca, solo vio el brillo del oro y los signos de pesos. Necesito comprarlo de vuelta, dije. ¿Cuánto es? Le di 15,000 pesos. El valor justo se acerca a los 22,000. Es oro de 14 quilates y la artesanía es excepcional. Pagaré los 22,000. ¿Puedo ir por él hoy? Venga a cualquier hora antes de las 6. Se lo guardaré. Y señor, hizo una pausa, no le revenderé esto a nadie más. Es suyo. Le di las gracias, anoté la dirección y me quedé sentado un momento, mirando el teléfono en mi mano. Leonora había escondido algo en ese relicario, una nota con información bancaria. ¿Qué más no me había dicho? Me levanté, me guardé la cartera y las llaves en el bolsillo, y bajé las escaleras. La familia ni siquiera levantó la vista cuando pasé por la sala. Los pies de Miguel seguían reclamando el sofá. Ámbar estaba encorvada sobre su teléfono en el sillón de 2 plazas. Ximena andaba por algún lugar en el fondo de la casa. Salí por la puerta principal hacia el brillante sol de noviembre. El trayecto hasta el centro me tomó media hora. Programé la dirección en el GPS de mi teléfono y seguí la voz tranquila a través de calles familiares que ahora se volvían extrañas por el peso de mi propósito. Plazas comerciales, talleres mecánicos y una que otra palmera. La ciudad extendiéndose plana y grisácea en todas direcciones. La casa de Empeño El Dorado ocupaba un local en la esquina, entre un salón de uñas y una oficina de contadores. Tenía rejas en las ventanas, pero rejas limpias. Un letrero pulcro. Me estacioné enfrente y me quedé un momento con las manos en el volante, preparándome. Adentro, el local olía a cuero viejo y pulidor de metales. Vitrinas de cristal forraban las paredes, llenas de joyas, relojes y cámaras. Un hombre bajito de unos 50 años estaba detrás del mostrador, con el cabello gris cuidadosamente recortado y unos lentes de lectura apoyados en la punta de la nariz. ¿Don Guillermo?, preguntó. Ese soy yo. Soy Horacio.
Me tendió la mano y se la estreché. Déjeme traerle su collar. Desapareció en una trastienda y regresó cargando un pequeño bulto envuelto en un paño suave. Lo desdobló con cuidado sobre el cristal. Y ahí estaba. El collar de Leonora. El oro atrapando la luz fluorescente, viéndose exactamente como lo recordaba, descansando contra su clavícula cada mañana durante 4 décadas. La mujer joven que lo vendió, dijo Horacio en voz baja, de unos 40 y tantos, parecía tener prisa. No quiso negociar. Le di 15,000 porque eso es lo justo por el peso, pero supe de inmediato que valía más. Hizo una pausa. ¿Es su hija? No respondí a eso. Solo saqué mi cartera y conté los billetes hasta llegar a 22,000 pesos. Horacio ya tenía el papeleo listo. Deslizó un pequeño sobre a través del mostrador. La nota, dijo. La puse aquí para que estuviera segura. Gracias, logré articular. Cuídelo mucho esta vez, dijo con gentileza. Conduje 3 cuadras antes de tener que orillarme. Mis manos estaban temblando de nuevo, la emoción me inundaba ahora que la tarea estaba completa y estaba a solas. Me estacioné en el lote de un centro comercial, con la camioneta de frente al sol de la tarde que entraba a raudales por el parabrisas. El collar se sentía más pesado de lo que recordaba. Lo levanté hacia la luz, girándolo lentamente, buscando el broche que Horacio había mencionado. Ahí estaba. Tan diminuto que nunca lo había notado. Una pequeña hendidura en el costado del corazón. Lo presioné con la uña del pulgar. El relicario se abrió de golpe. Adentro, enrollado de una forma imposiblemente apretada, había un trozo de papel no más grande que la uña de mi dedo meñique. Usé mis uñas para extraerlo, lo desenrollé con sumo cuidado sobre mi muslo. Era la letra de Leonora. Microscópica pero inconfundible. Banco del Norte, caja 4782. Me quedé sentado en mi camioneta mirando fijamente esas palabras hasta que el sol cambió de posición y el resplandor en el parabrisas se volvió insoportable. Leonora tenía una caja de seguridad en el Banco del Norte, la caja número 4782, y nunca me lo había dicho. Conduje a casa aturdido, me estacioné en la entrada, pasé junto a mi familia, que seguía plantada en sus mismas posiciones como muebles permanentes, y subí a mi habitación. Me quedé de pie junto a la ventana, viendo cómo el sol se hundía hacia el horizonte, con el collar apretado en una mano y la nota en la otra. ¿Qué me había ocultado Leonora, y por qué? Esa noche no dormí. Me quedé acostado, dándole vueltas y vueltas a las preguntas, con el collar sobre mi pecho en el mismo lugar donde Leonora solía llevarlo, sintiendo el ligero peso del oro, preguntándome qué otros secretos había guardado. La mañana llegó lentamente. Me bañé, me vestí con mis buenos pantalones caqui y una camisa de botones, y conduje hasta el centro, a la sucursal principal del Banco del Norte en la calle Zaragoza. El edificio se alzaba 10 pisos hacia el cielo, hecho de cristal y acero, imponente. Atravesé la puerta giratoria hacia un vestíbulo de mármol que resonaba con conversaciones en voz baja y el repiqueteo de los tacones. Una mujer joven en el mostrador de información levantó la vista con una sonrisa profesional. Su gafete decía Lilia. Necesito acceder a una caja de seguridad, dije. Por supuesto. ¿Tiene el número de caja y su identificación? Le mostré el acta de defunción de Leonora. La había traído porque algún instinto me dijo que la necesitaría. Y mi credencial de elector. Lilia examinó ambas con detenimiento. Necesitaré ver la identificación y el acta de defunción de su esposa. Usted figura como el cónyuge supérstite. Sí. Casados 42 años. Ella tecleó la información en su computadora, asintiendo. La caja se abrió por última vez en el 2019. Hace 6 años. No hay actividad desde entonces. 2019. Leonora había sido diagnosticada a principios del 2022. Había preparado esto 3 años antes de enfermarse, antes de que cualquiera de los dos supiera lo que se avecinaba. Mi esposa falleció en 2022, dije. Debe haber preparado esto antes. La máscara profesional de Lilia se suavizó un poco.
Tómese todo el tiempo que necesite en la sala privada, don Guillermo. Lo guiaré en el proceso. Me condujo a través de una puerta pesada hacia la bóveda, con paredes forradas de cajones de metal, cada uno con 2 cerraduras. Lilia usó su llave y el número de caja para deslizar hacia afuera un largo contenedor metálico. Me lo entregó, era más pesado de lo que esperaba, y me guió a una pequeña habitación sin ventanas, con una mesa y una silla. Estaré afuera cuando termine, dijo en voz baja, y cerró la puerta. Me senté a solas, con la caja de metal sobre la mesa frente a mí, y no lograba obligarme a abrirla. Mis manos descansaban a cada lado, sintiendo el metal frío, y pensé en Leonora, hace 6 años, viniendo a esta misma habitación, guardando algo dentro de esta caja, encerrándolo sin decirme nada. Finalmente, levanté la tapa. Fajos de billetes. Billetes de 1000 pesos en sobres, organizados con ligas de goma. Conté rápidamente. 400,000 pesos, por lo menos. Tal vez más. Y debajo de todo eso, un sobresellado con mi nombre escrito en la cuidadosa letra de Leonora. Guillermo. Tomé la carta, la sostuve contra mi pecho con los ojos cerrados. Ella lo había sabido. De alguna manera había sabido que algo andaba mal. Sabía que yo necesitaría esto. Sabía que Ximena iba a... Mis manos encontraron el sello del sobre. Lo rompí con cuidado, el papel crujió en el silencio de la sala privada. Desdoblé 2 páginas cubiertas por la caligrafía de Leonora, esa letra pulcra y medida que había visto en listas del súper y tarjetas de cumpleaños durante 42 años. Mi respiración se volvió superficial mientras comenzaba a leer. Mi querido Guillermo, si estás leyendo esto, es porque me he ido y has encontrado lo que escondí. La primera línea me golpeó como un impacto físico. Su voz resonaba tan claramente que casi podía escucharla. Esa ligera aspereza que había desarrollado a los 50, la forma en que hacía pausas entre una idea y otra. Ahorré este dinero durante más de 30 años. Pequeñas cantidades de cada quincena que nunca notaste. No te enojes conmigo por el secreto. Lo hice porque te amo y sé lo que se avecina. Leí más rápido, con la mano temblando contra el borde de la mesa. Ximena siempre ha sido difícil. ¿Recuerdas cuando tenía 25 y exigió que pagáramos su boda, y luego no invitó a tu hermano porque no podía darle un regalo caro? Vi su verdadera naturaleza entonces. La forma en que trata a las personas como transacciones, la forma en que nada es nunca suficiente para ella. Lo recordaba. Leonora había estado molesta durante semanas, pero yo lo había descartado como el estrés normal de una boda, tensión entre madre e hija. Había inventado excusas para Ximena. Después de que me vaya, ella te verá como nada más que un recurso para exprimir. Miguel la alentará. Él siempre ha sido un vividor. Tú lo sabes, aunque no lo quieras decir. Y Ámbar aprende de sus padres. Lamento escribir estas cosas, pero necesitas escucharlas. Apreté la mandíbula. Leonora había intentado advertirme sutilmente a lo largo de los años, pequeños comentarios que yo había ignorado pensando que era demasiado crítica, una madre siendo muy dura con su hija. Pero ella había visto con absoluta claridad lo que yo me había negado a reconocer. Estos ahorros son para ti, mi amor. 500,000 pesos para protegerte cuando por fin veas lo que yo vi. No dejes que te conviertan en una víctima. Eres más fuerte de lo que crees. Sé fuerte. Vive para ti. La casa, el dinero, todo. Es tuyo. Tú trabajaste por ello. No dejes que te lo quiten por culpa o por obligación. Dejé de leer y presioné la carta contra mi pecho. 500,000 pesos más lo que había en la caja. Había contado rápido, calculando más de 400,000 adicionales. Leonora había ahorrado casi 1 millón de pesos sin que yo lo supiera. ¿Cómo no me había dado cuenta? Todos esos años de ella trabajando turnos nocturnos en el hospital, tomando horas extras, y yo había pensado que era solo su dedicación a la enfermería. El párrafo final. Ojalá pudiera estar ahí para protegerte, pero confío en que sabrás qué hacer cuando llegue el momento. Siempre has sido reflexivo, metódico, cuidadoso.
Usa esas fortalezas ahora. No dejes que te pisoteen. Y ten por seguro que te amo más que a nada en este mundo. Por siempre tuya, Leonora. Me quedé sentado en esa pequeña habitación y releí ciertos pasajes. El incidente de la boda, la advertencia sobre Miguel, las instrucciones de ser fuerte. Cada palabra se sentía como la validación que no sabía que necesitaba desesperadamente. Leonora lo había visto todo, lo había entendido todo, y se había preparado para este momento. Doblé la carta con precisión, la guardé en el bolsillo de mi saco, sobre mi corazón. El efectivo se quedó en la caja, era demasiado para cargarlo de forma segura, y aún no estaba seguro de qué haría con él. Me levanté, empujé la silla, abrí la puerta. Lilia levantó la vista desde su escritorio. ¿Terminó, don Guillermo? Sí. Gracias por su ayuda. Para servirle. Si necesita acceder a la caja nuevamente, solo llame antes. Caminé por el vestíbulo de mármol, mis pasos resonando en el espacio. Afuera, la luz del sol de la tarde me golpeó como un muro, dura e implacable. Me senté en mi camioneta durante 10 minutos, mirando a través del parabrisas la pared de concreto del estacionamiento de enfrente, sin verla realmente. Leonora siempre cuidándome la espalda. Incluso ahora. Incluso desde el más allá. Toqué el collar bajo mi camisa, sentí el metal cálido contra mi piel. El viaje a casa ocurrió en piloto automático. Semáforos, direccionales, cambios de carril. En un semáforo en rojo, presioné la palma de mi mano contra la carta en mi bolsillo. Un claxon sonó detrás de mí. La luz había cambiado a verde. Avancé, mi mente procesando todo lo que había leído. La casa se veía diferente cuando me estacioné en la entrada. Me quedé observando por la ventana frontal antes de bajar. Ximena en el sofá, con los pies recogidos, el teléfono pegado a la oreja, riéndose de algo. Miguel desparramado en mi sillón reclinable. El regalo de mi 30º aniversario de bodas. El cuero marrón desgastado con la forma de mi cuerpo. Ámbar en la mesa de la cocina. Frascos de esmalte de uñas esparcidos. Bolitas de algodón por todas partes. Pintándose las uñas de rosa brillante. Mi casa. Mi espacio. Ocupado como territorio conquistado. Entré. Nadie levantó la vista. Ximena notó el collar primero. La cadena asomaba por el cuello de mi camisa, donde la había metido. Sus ojos se fijaron en él y su expresión se endureció. ¿Ese es el collar de mamá? Lo recuperaste. Lo toqué de forma protectora. Sí. Se puso de pie y bajó el teléfono. Dámelo. Lo vendimos. Eso lo hace nuestro ahora. No puedes simplemente ir a quitárselo. Lo compré de vuelta. Pagué 22,000 pesos. Su rostro se enrojeció. ¿Con el dinero de quién? Vives de una pensión fija. Esa es nuestra herencia, y la estás desperdiciando. Nuestra herencia. Como si yo ya estuviera muerto. Como si todo lo que poseía ya les perteneciera a ellos. Miguel se levantó del sillón reclinable y se acercó. Ximena tiene razón. Estás gastando dinero que debería ir a la familia. Era el collar de mi esposa. ¿Tu esposa muerta? Lo dijo con la misma naturalidad con la que hablaría del clima. Tienes que superarlo, Guillermo. Enfrenta la realidad. ¿La realidad? Sí, ya estás viejo. Esta casa te queda demasiado grande de todos modos. Firma las escrituras de una vez. Ahórrale a todos el problema para después. Lo miré. Lo miré de verdad. Vi el cálculo frío en sus ojos, la codicia apenas disimulada. Ya ni siquiera estaba fingiendo. Ninguno de ellos lo hacía. Desde la mesa, Ámbar intervino sin levantar la vista de sus uñas. Abuelo, estás siendo egoísta. Mi mamá y mi papá necesitan seguridad. Viven aquí sin pagar un peso de renta, dije en voz baja. Eso es lo que hace la familia. Nos cuidamos los unos a los otros. ¿Es eso lo que es esto? ¿Cuidado? Nadie respondió a eso.
Ximena se cruzó de brazos. La mandíbula de Miguel se tensó como si quisiera decir más. Ámbar sopló sobre sus uñas mojadas. Caminé hasta mi recámara y cerré la puerta. El suave clic del pestillo se sintió definitivo. Me senté en la cama, saqué la carta de Leonora, la desdoblé y releí el párrafo final. Sé fuerte. Vive para ti. Guardé la carta con sumo cuidado en el cajón de mi buró. De mi escritorio, saqué una libreta de hojas amarillas y una pluma. Me senté en el escritorio que Leonora había comprado en una venta de garaje hace años, con su superficie llena de cicatrices pero sólida. En la parte superior de la primera página, escribí 17 de marzo. Acciones a tomar. Debajo, comencé una lista. El primer punto, 1. Documentar todo. Desperté antes del amanecer el 18 de marzo. La libreta amarilla en mi mesa de noche estaba llena de notas de la noche anterior. Había pasado horas, después de la confrontación, pensando, planeando, escribiendo. Mi entrenamiento como ingeniero regresaba a mí. Identificar el problema, recopilar datos, desarrollar soluciones, ejecutar sistemáticamente. Me vestí en silencio en la oscuridad. La casa yacía en silencio a mi alrededor, mi familia aún dormía después de su larga noche de televisión y quejas. Me moví por el pasillo como un fantasma, cada pisada deliberada y suave. En la sala, fotografié las pertenencias de Miguel esparcidas por todas partes. Botas de trabajo junto a la puerta. Él no trabajaba. Su chamarra tirada sobre el brazo del sofá. Controles remotos. Bolsas de papas. Latas de cerveza en la mesa lateral. Mi mesa de centro empujada 1 metro fuera de su lugar para acomodar su postura desparramada. Luego el baño. El maquillaje de ámbar cubría cada centímetro de la cubierta. Frascos de base, labiales, paletas de sombras, brochas metidas en vasos. Lo fotografié todo. El cuarto de huéspedes que Leonora usaba para sus manualidades ahora servía como closet de Ximena. Abrí la puerta, vi percheros llenos de ropa, zapatos alineados contra la pared. También fotografié eso. En la cocina, abrí el refrigerador. Cada artículo había sido comprado por mí. Saqué el recibo de mi cartera. 4.200 pesos de hace 3 días. Fotografié la comida y luego el recibo a su lado. El recibo de luz de la CFE estaba en la barra. 5.800 pesos. Mi nombre en la parte superior, nunca reembolsado. También le tomé foto a eso. De vuelta en mi habitación a las 6:30, transferí las fotos a mi laptop, creé carpetas organizadas por fecha y categoría. Esta sería mi evidencia. Innegable. Documentada. Durante las siguientes 2 semanas, me volví metódico al respecto. Revisé mi archivero, saqué documentos que había mantenido organizados durante años. Las escrituras de la casa, comprada en el 85, terminada de pagar en 2018. Solo mi nombre. Los recibos del predial, todos al corriente, todos pagados por mí. Recibos de servicios públicos de los últimos 3 años. Todos mostrando una contribución de 0 pesos por parte de la familia de Ximena. El 25 de marzo, cuando todos salieron por el día, Ximena a su trabajo de medio tiempo en el consultorio dental, Miguel supuestamente a buscar trabajo, Ámbar a verse con sus amigos, instalé la cámara. Había investigado cuidadosamente las leyes del Estado. Consentimiento de una sola parte para grabar. Mi casa, mi derecho a vigilarla. Había encontrado en internet un sistema de cámaras que se camuflaba como un detector de humo. Lo pedí con envío de 2 días. La instalación me tomó 1 hora. Vi un tutorial en mi laptop 2 veces y luego quité con cuidado el viejo detector de humo en la esquina de la sala. La nueva unidad se veía idéntica, pero contenía un lente de cámara gran angular apenas visible detrás de la rejilla de plástico blanco. Lo monté, probé la conexión en mi teléfono. Una vista perfecta del sofá, la entrada de la cocina y la mayor parte de la planta baja. No sentí culpa. Esta era mi casa, mi propiedad. Habían perdido cualquier expectativa de privacidad en el momento en que comenzaron a tramar cómo quitarme todo.
Las grabaciones demostraron su valor rápidamente. Para el 29 de marzo, tenía horas de material. Esa noche, me senté en el escritorio de mi recámara, con la puerta con seguro y la laptop abierta, observando. La voz de Ximena se escuchaba con claridad. No puedo creer que haya gastado 22,000 pesos en ese collar. Ese es nuestro dinero. Miguel, desde el sofá. Es un egoísta. Los viejos se ponen así. Cuando esta casa sea nuestra, lo primero que haré será remodelarla. Este lugar se quedó atascado en los 80s. Igual y no tenemos que esperar tanto. ¿Tiene, qué, 67? ¿Cuántos años le quedan, la verdad? Guardé el clip, lo etiqueté cuidadosamente. Evidencia 3A29. Discusión herencia, MP4. Otro clip del 1 de abril mostraba a Ámbar hablando por teléfono con una amiga, sentada en las escaleras. Mi abuelo es un dolor de cabeza. Se puso todo intenso porque mi mamá vendió un collar viejo. La voz de la amiga, tenue. ¿Por qué lo vendió? Necesitábamos dinero para Hawái. Él no nos lo quiso dar, así que mi mamá lo resolvió ella misma. Honestamente, me alegraré cuando esta casa sea nuestra y ya no tengamos que lidiar con su drama. Mi rostro permaneció impasible mientras observaba. Guardé el clip y lo añadí a la creciente carpeta. La contabilidad forense me tomó más tiempo. Saqué 3 años de estados de cuenta bancarios, los extendí sobre mi escritorio y creé una hoja de cálculo. Cada préstamo a Miguel entró en el documento con fechas y montos. 10,000 pesos para reparaciones del coche en mayo de 2022. 24,000 pesos para una emergencia dental en agosto de 2022. 40,000 pesos para una oportunidad de inversión en noviembre de 2022. Y así, mes tras mes. Agregué las fórmulas. Vi cómo el total subía. Para cuando terminé, el número en la parte inferior leía 370,000 pesos. La columna de pagos reales contenía puros ceros. Imprimí la hoja de cálculo, la añadí a mi carpeta de evidencias. Encontré los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Ximena mezclados con mi correo. Había estado usando mi dirección sin preguntar. El viaje a Hawái estaba detallado claramente, 85,000 pesos, incluyendo vuelos, hotel, excursiones, más los 15,000 que sacó de vender el collar de Leonora. Para principios de abril, mi carpeta había engordado con documentación, fotografías, videos, registros financieros, documentos de propiedad. Todo organizado con pestañas y etiquetas. Me senté en mi escritorio una noche, con la carpeta abierta frente a mí, y supe que era el momento. Tomé mi teléfono, busqué, Abogados Derechos de Adultos Mayores Monterrey. El despacho de la licenciada Patricia Morales apareció en tercer lugar en los resultados. Protegiendo los derechos de la tercera edad. Abogada experta. Llamé a la mañana siguiente. Su recepcionista me agendó para el 3 de abril a las 2 de la tarde. El edificio de oficinas en el municipio de San Pedro se alzaba 12 pisos, con cristal y acero reflejando el cielo del norte. Me estacioné en el sótano, tomé el elevador hasta el tercer piso. El nombre de Patricia Morales estaba en una puerta de cristal. Una sala de recepción impecable con sillas de cuero y revistas legales en una mesita. La recepcionista me llevó a la oficina de Patricia. Ella se puso de pie para saludarme, unos 50 años, un mechón gris, cabello oscuro recogido hacia atrás, traje sastre, lentes de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello. Me estrechó la mano con firmeza y señaló una silla frente a su escritorio perfectamente organizado. Don Guillermo, dígame qué está pasando. Coloque mi carpeta de evidencia sobre su escritorio. Mi hija y su familia llevan 3 años viviendo en mi casa. No pagan renta ni contribuyen en nada a los gastos. Me han estado explotando económicamente y están esperando a que me muera para poder quedarse con todo. La expresión de Patricia no cambió. Abrió la carpeta, comenzó a revisar los documentos, tomó notas en su propia libreta legal, hizo preguntas de manera aguda y eficiente. ¿Pagan algo de los gastos de la casa? No. ¿Les ha pedido que se vayan? No formalmente. Bien.
Haremos esto correctamente. Continuó revisando la carpeta, viendo los clips de video en mi laptop, examinando la hoja de cálculo, leyendo los documentos de propiedad. 20 minutos de silencio, roto solo por sus preguntas ocasionales. Finalmente, levantó la vista. Don Guillermo, esta documentación es excelente. Muy exhaustiva. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo ahí la familia de su hija? 3 años. Desde que falleció mi esposa. ¿Y nunca han pagado renta, servicios, ni contribuido a los gastos? Ni un solo peso. Ximena dice que a la familia no se le cobra. Patricia asintió, escribiendo. ¿Los invitó a vivir ahí permanentemente o se suponía que era temporal? ¿Temporal? Solo hasta que encontraran un lugar. Eso fue hace 3 años. Soltó la pluma y entrelazó las manos. Bajo la ley, son inquilinos sin contrato. Usted puede establecer términos de arrendamiento en cualquier momento. ¿Y si se niegan a pagar? Entonces tenemos motivos para el desalojo. Pero haremos esto al pie de la letra. Todo documentado, todo legal. ¿Cuánto tarda un desalojo? Si lo impugnan, tal vez 3 meses. Pero con su evidencia de su comportamiento y la explotación financiera documentada tan a fondo, no creo que tome tanto tiempo. La mayoría de la gente se va cuando se da cuenta de que uno habla en serio. Toqué el collar bajo mi camisa. La presencia de Leonora seguía guiándome, seguía protegiéndome. Mis honorarios iniciales son de 60,000 pesos, dijo Patricia. Eso cubre las presentaciones iniciales, la redacción del contrato de arrendamiento y la primera fase de los procedimientos de desalojo, si es necesario. Está bien. Me estudió por un momento. ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Son su familia. Mi esposa me advirtió que esto pasaría. Debí haberla escuchado antes. Patricia sacó un contrato de honorarios de su cajón y lo colocó frente a mí junto con una pluma. Entonces pongámonos a trabajar. Firmé con pulso firme, mi firma cruzando decidida la línea inferior, y deslicé el documento de vuelta a través de su escritorio. Ella lo tomó y lo guardó en una carpeta, con movimientos precisos y profesionales. Tendré el contrato de arrendamiento redactado para la próxima semana. Lo notificaremos formalmente y veremos cómo responden. Me puse de pie y le volví a estrechar la mano. Gracias. No me dé las gracias todavía. Esto apenas comienza. Salí de su oficina hacia el pasillo. La puerta se cerró a mis espaldas con un suave clic que se sintió como si algo terminara y otra cosa diferente empezara. La guerra había comenzado oficialmente. Una semana después de firmar con Patricia, estaba sentado en el escritorio de mi recámara revisando el contrato de arrendamiento que me había enviado por correo electrónico. 3 páginas con formato profesional, densas en lenguaje legal. Leí cada cláusula 2 veces, y luego una tercera. Renta, 25,000 pesos mensuales, pagaderos antes del 1 de cada mes. Pago del 50% de los costos de servicios. Comportamiento respetuoso hacia el propietario y disfrute pacífico de las instalaciones. Periodo de aviso de 30 días si el inquilino no cumple con los términos establecidos. El precio de mercado para un espacio comparable en esta zona de la ciudad rondaba los 35,000 pesos. Patricia me había explicado la estrategia. Haz que los términos sean razonables para que ningún juez pueda llamarlos punitivos. Esto no se trataba de exprimir a Ximena. Se trataba de establecer mis derechos como propietario y el estatus de ellos como inquilinos. Toqué el collar bajo mi camisa. Leonora aprobaría este enfoque metódico. Hice clic en responder y escribí, esto está perfecto. Procedamos. Presioné enviar sin dudarlo. Patricia organizó la notificación oficial. El 10 de abril, a las 2 de la tarde, una mujer llegó a mi puerta llevando un portafolio de cuero, vestida de manera profesional, puro negocio. Débora Montes, notaria pública. Ximena apareció detrás de mí. ¿Quién es ella? Me hice a un lado y dejé entrar a Débora. Caminó hacia la mesa del comedor, abrió su portafolio y sacó el contrato de arrendamiento y su sello de notaría. Ximena rondaba cerca, irradiando sospecha.
Señora Ximena, estoy aquí para notificarle un contrato de arrendamiento por esta propiedad. La voz de Débora tenía un peso formal. Por favor, léalo y firme acusando de recibo. Ximena le arrebató el documento. Sus ojos se movieron rápidamente por la primera página. Su expresión se oscureció con cada línea. ¿25,000 pesos al mes? ¿Más servicios? Esto es una locura. El documento describe los términos para continuar su residencia, dijo Débora con calma. No está obligada a estar de acuerdo, solo a confirmar que lo ha recibido. No voy a firmar nada. Débora hizo una anotación en su formulario. Anotado. La notificación está completa independientemente de ello. Tiene 30 días para responder. Ximena se volvió hacia mí, furiosa. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Es un contrato de renta. Requerido por la ley. Somos tu familia. Esta casa nos pertenece. Esta casa me pertenece a mí. Las escrituras están a mi nombre. Ustedes son inquilinos. ¿Inquilinos? ¿Inquilinos? ¿Cómo te atreves? Miguel salió de la sala, tomó el contrato de las manos temblorosas de Ximena, lo leyó rápidamente y su rostro se puso rojo de ira. No estás pensando con claridad, Guillermo. Tal vez necesites que un doctor evalúe tu estado mental. Mi estado mental está perfectamente bien. Veremos qué opina un juez. Una audiencia de competencia. Conseguiremos la tutela. Eres libre de intentarlo. Dio un paso hacia mí, usando su ventaja de altura. No tienes idea de lo que estás empezando, viejo. Débora recogió sus materiales de manera eficiente, claramente acostumbrada a situaciones hostiles. Se marchó sin más ceremonia. La puerta se cerró tras ella con un clic definitivo. Los términos son razonables, dije en el silencio que quedó. Por debajo del precio de mercado para una renta en esta zona. No te vamos a pagar renta, la voz de Ximena se quebró. Entonces tendrán que irse. La mandíbula de Miguel se tensó. No nos vamos a ir a ningún lado. Tienen 30 días. Después de eso, la decisión ya no será suya. Caminé a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama por un momento, respirando de manera constante. A través de las paredes, la voz de Ximena se elevó en furia. El rugido más profundo de Miguel le respondió. El tono agudo de Ámbar se unió al coro. Yo tenía otros movimientos que hacer. Llegar al banco en el centro me tomó 30 minutos. Me estacioné en el sótano, tomé el elevador y pedí hablar con el gerente. Marco, de unos 30 y pocos años, con actitud profesional, me llevó a su oficina. ¿En qué le puedo ayudar hoy, don Guillermo? Deslicé la vieja tarjeta de firmas de Ximena sobre su escritorio. Necesito que la elimine de todo acceso a mis cuentas. Marco tecleó en su computadora. Frunció el ceño. No ha accedido a la cuenta recientemente, pero hubo un intento la semana pasada, el 3 de abril. Se lo negamos porque no traía la identificación adecuada, pero afirmó estar actuando en su nombre. Apreté la mandíbula. El 3 de abril, el mismo día que me reuní con Patricia. Ximena había intentado vaciar mis cuentas mientras yo conseguía representación legal. Bórrela por completo. Nuevas contraseñas, nuevas preguntas de seguridad. También marcaré la cuenta por intentos de fraude. Marco tomó notas. ¿Desea documentación del intento de acceso? Sí. Imprima el registro de seguridad. Lo hizo. Lo añadí a mi creciente carpeta de evidencias. A la mañana siguiente, me reuní con el licenciado Andrés Morales, un especialista en testamentos que Patricia me había recomendado. Su oficina ocupaba el segundo piso de un edificio tranquilo cerca del Cerro de la Silla. Andrés revisó mi testamento existente, todo para Ximena, redactado hacía 5 años, y lo hizo a un lado. Sacó documentos nuevos. ¿Está completamente seguro de estos cambios? Completamente seguro. Puse mis iniciales en cada página. 3 beneficiarios, un albergue para personas sin hogar en Monterrey,
la Fundación de Investigación para el Alzheimer y un Centro de Defensa de los Derechos de la Tercera Edad. Organizaciones que hacían un bien real en el mundo. Ximena no recibiría nada. Andrés fue testigo de mi firma, aplicó su sello notarial, selló el documento en un sobre y me entregó una copia. Efectivo inmediatamente, don Guillermo. Gracias. De vuelta en casa, evité la sala donde mi familia se congregaba. Escuché a Ximena al teléfono, sé que el abogado de mamá podría ayudar. Yo no conocía al abogado de la familia de Leonora, pero dudaba que tomara el lado de Ximena una vez que entendiera la situación. Los días siguientes, documenté todo. Miguel bloqueándome accidentalmente en los pasillos. Ximena revisando mi correspondencia. Encontré varias cartas abiertas y vueltas a doblar, escondidas en el cajón de la cocina debajo de los secadores, incluyendo la carta de Patricia con la estrategia legal detallada. Delito federal, alterar correspondencia. Fotografié los sobres violados, el escondite, todo. Noche del 14 de abril. Intenté salir de mi recámara para cenar. Miguel estaba apoyado contra la pared directamente afuera de mi puerta. Con permiso. No se movió. Tenemos que hablar sobre esta estupidez de la renta. Muévete, por favor. Cambió un poco de posición. No lo suficiente. ¿Y si no quiero? Llamaré a la policía. Se rió. ¿Por qué? Estoy parado en un pasillo. Finalmente se movió, pero el mensaje fue claro. La cámara del pasillo lo captó todo. Su posicionamiento deliberado, su negativa a moverse, su postura amenazante. Esa misma noche, escaló la situación. Yo estaba preparando té en la cocina cuando él entró, acercándose demasiado, invadiendo mi espacio. Cuando intenté esquivarlo, me empujó. No lo suficientemente fuerte como para derribarme, pero lo suficiente como para hacerme tropezar contra la barra. Cuidado, viejo. Los accidentes pasan a tu edad. La cámara trasera lo captó a la perfección. Su mano haciendo contacto, mi cuerpo desplazándose por la fuerza, su sonrisa de satisfacción. No respondí. Tomé mi té y me fui a mi habitación, pasé el seguro a la puerta. En mi escritorio, recopilé todo metódicamente. El video de Miguel bloqueando mi puerta, el video del empujón, una agresión clara, fotos de la correspondencia interceptada, notificaciones bancarias sobre el intento de acceso de Ximena. Creé una carpeta llamada Evidencia de desalojo de emergencia, con subcarpetas organizadas. Escribí un correo electrónico a Patricia detallando cada violación y adjunté la carpeta completa. Su respuesta llegó en minutos: llámame de inmediato. Esto lo cambia todo. Llamé, ella contestó al primer timbre. Guillermo, el empujón es agresión. Violar la correspondencia es un delito federal. El intento de fraude bancario es explotación de adultos mayores. ¿Qué significa esto? Significa que no vamos a esperar 30 días. Voy a presentar una solicitud de desalojo de emergencia por violencia familiar y abuso financiero. ¿Qué tan rápido? Audiencia judicial en menos de 2 semanas. Lleva todas tus pruebas. Se van a arrepentir de haber escalado esto. 15 de abril, otra notificación de mi banco apareció en mi bandeja de entrada. Ximena había hecho un segundo intento de acceder a mi cuenta. Esta vez, alegando que yo le había otorgado un poder notarial. El banco lo denegó, lo marcó como posible fraude contra un adulto mayor. Le reenvié el correo a Patricia. Asunto, escalada. Cuerpo del mensaje, 2 palabras, más munición. Hice clic en enviar, vi aparecer la confirmación. Cerré la laptop lentamente. A través de la puerta de mi cuarto, las voces de Ximena y Miguel se alzaban en una discusión, planeando su próximo movimiento, sin duda. Aún creyendo que tenían buenas cartas en la mano. No tenían idea de lo que se les venía encima. A la mañana siguiente, entré a mi cocina y encontré a Ximena sentada a la mesa con un extraño. Un hombre con un traje barato, maletín abierto, papeles esparcidos frente a él. Los ojos de Ximena estaban enrojecidos, tenía pañuelos desechables arrugados en el puño. Levantó la vista. Papá,
Él es mi abogado, el licenciado Cárdenas. Tenemos que hablar. Roberto Cárdenas se puso de pie y me tendió la mano. Se la estreché, pero me quedé de pie. Don Guillermo, he revisado el contrato de arrendamiento que le entregó a mi clienta. Señaló una silla. No me senté. Creo que hay margen para negociar. Los términos se mantienen. Ximena hizo gestos de súplica desde su asiento. Cárdenas la miró a ella y luego a mí. Señor, ¿puedo hablarle con franqueza? No esperó permiso. Usted está en todo su derecho. La casa está escriturada únicamente a su nombre. Los términos de renta son razonables, de hecho, por debajo del precio de mercado. Mi consejo legal para mi clienta es que cumpla con el acuerdo o se mude. El rostro de Ximena se desmoronó. Eso no puede estar bien. Dile que se equivoca, papá. No se equivoca. Cárdenas cerró su maletín con un chasquido seco. Señora Ximena, su padre es dueño absoluto de esta propiedad. Usted no está en las escrituras, ni en el historial de la hipoteca. No hay ningún reclamo de posesión después de solo 3 años. La relación familiar no crea derechos de propiedad. Legalmente, usted es una inquilina y él está estableciendo términos formales. Pero soy su hija. Tengo derechos. No sobre su propiedad. Lo siento. Cárdenas se puso de pie. Don Guillermo, si me disculpa. Se fue rápidamente, claramente deseando poner distancia entre él y la creciente histeria de Ximena. En el momento en que la puerta se cerró, Ximena se volvió contra mí. No puedo creer que nos estés haciendo esto. Mamá estaría destrozada. Tu madre me dejó una carta. Me advirtió sobre ti. Ximena se congeló. ¿Qué carta? Estás mintiendo. Ella sabía exactamente quién eras. Tenía razón en todo. Sus lágrimas se detuvieron como si alguien hubiera apagado un interruptor, su voz se endureció. Te vas a arrepentir de esto. Corrió al cuarto de huéspedes y azotó la puerta. La escuché al teléfono de inmediato, su voz subiendo y bajando en un tono de queja. Durante los días siguientes, lanzó una campaña sistemática. Tocaba a la puerta de mi cuarto a mediodía, transformada en vulnerabilidad pura, aferrando pañuelos, con los ojos nadando en lágrimas prefabricadas. Papá, por favor. No estoy durmiendo. Me están dando dolores en el pecho. El estrés me está matando. Extendía la mano para tocar la mía. Yo mantenía las mías a los costados. He renunciado a tanto para estar aquí contigo después de que murió mamá. ¿Cómo puedes hacerme esto? Observé su actuación con total desapego. La carta de Leonora me había vacunado contra esta manipulación. Te quedan 29 días. Cerré la puerta. Su llanto sonó falso, incluso a través de la madera. El enfoque de Miguel fue diferente, más directo, más físico. Intenté salir de mi habitación a la mañana siguiente. Él estaba en el pasillo, apoyado contra la pared, directamente frente a mi puerta. No bloqueándola por completo, pero lo suficientemente cerca como para que yo tuviera que apretarme para pasar. Con permiso. No se movió. Tenemos que hablar sobre esta tontería de la renta. Muévete, por favor. Cambió su peso, pero no lo suficiente para dejarme paso. ¿Y si no quiero? Llamaré a la policía. ¿Por qué? Estoy parado en un pasillo. Su sonrisa no tenía calidez. Esperando para usar el baño. ¿Es eso un delito? Al final se movió, pero no sin antes obligarme a ponerme de lado para pasar. La cámara del pasillo captó su posicionamiento deliberado, su intimidación calculada. Esa tarde, volví a encontrar mi correspondencia en el cajón de la cocina. El correo de 3 días, incluyendo otra carta de Patricia, ya abierta. Mis manos temblaban mientras fotografiaba la evidencia. Delito federal. Le envié las fotos a Patricia de inmediato. La presión social vino de Ámbar. Había estado publicando regularmente en sus redes sociales desde que se entregó el contrato de arrendamiento, creando una narrativa de victimización para sus seguidores. Mi vecino,
don Tomás se me acercó en el buzón. Guillermo, vi unas publicaciones en internet. Tu nieta dijo. Bueno, ¿está todo bien? Todo está bien, Tomás. Lo hizo sonar como si estuvieras teniendo algún tipo de episodio. Problemas de memoria, tal vez. Estoy estableciendo términos de renta para mi propiedad. Eso es todo. Su expresión demostró que no me creía del todo. Claro. Bueno, si necesitas algo. Se alejó rápidamente, dejándome solo con mi correo. Al otro lado de la calle, doña Carmelita me vio, se dio la vuelta y entró a su casa sin su saludo habitual. La campaña de Ámbar estaba funcionando. El vecindario se estaba volviendo en mi contra basándose en mentiras publicadas en internet. El 14 de abril fue cuando Miguel cruzó la línea final. Yo estaba preparándote en la cocina. Él entró, se acercó demasiado. Cuando intenté esquivarlo, me puso la mano en el pecho y me empujó. No lo suficientemente fuerte como para tirarme, pero sí para hacerme tropezar hacia atrás contra la barra, lo suficiente como para tener que sostenerme del borde. Cuidado, viejo. Los accidentes pasan a tu edad. No dije nada, tomé mi té y me fui. Detrás de mí, la voz de Ximena, Miguel, en la casa no. Pero la cámara lo había captado todo, su mano haciendo contacto claro, mi cuerpo forzado hacia atrás, su tono amenazante. En mi habitación, me senté frente a mi laptop y recopilé metódicamente la evidencia. Clips de video organizados por fecha y gravedad, fotos del correo alterado, capturas de pantalla de notificaciones de fraude bancario, las publicaciones en redes sociales de Ámbar archivadas. Creé un documento con una línea de tiempo detallada, cruzando cada incidente con la evidencia que lo respaldaba. Todo organizado, todo documentado, todo listo para la corte. Le envié el paquete completo por correo a Patricia. Su respuesta llegó rápido. Momento perfecto. La audiencia de emergencia está programada para el 2 de mayo, en 2 semanas. No van a saber ni de dónde les llegó el golpe. Esa misma tarde, llegó otra notificación de mi banco. Ximena había intentado acceder a mi cuenta otra vez, alegando que le había dado un poder. El banco lo rechazó, marcó la cuenta y me contactó para verificar. Los llamé de inmediato, confirmé el intento de fraude, solicité documentación completa. Me la enviaron en menos de una hora. Se la reenvié a Patricia con una sola palabra en el cuerpo del mensaje: más munición. Su respuesta: esto es explotación financiera de adultos mayores de manual. Combinado con la agresión y el robo de correspondencia, tenemos un caso abrumador. Empieza a empacar sus cosas mentalmente. Están acabados. Me quedé de pie junto a la ventana de mi cuarto, viendo cómo el sol se ocultaba tras los cerros del poniente. Monterrey se extendía abajo, bañada en una luz ámbar, la ciudad donde Leonora y yo habíamos construido nuestra vida juntos, donde habíamos criado a Ximena, comprado esta casa, trabajado, ahorrado y planeado un futuro que pensamos sería pacífico. En la sala, podía escuchar a mi familia discutiendo. La voz de Ximena, aguda por el pánico. El murmullo defensivo de Miguel. Ámbar quejándose por tener que mudarse. Aún creían que estaban ganando. Aún creían que sus lágrimas, sus amenazas y sus publicaciones en redes sociales me obligarían a rendirme. No tenían idea de que la trampa ya se había cerrado sobre ellos. Toqué el collar de Leonora a través de mi camisa, sentí el oro cálido contra mi piel y me permití una levísima sonrisa. 2 semanas para la audiencia. 14 días para que llegara la justicia. Podía esperar. 2 semanas después, estaba sentado en una sala del juzgado viendo a la jueza Margarita Piedra revisar documentos en su estrado. Había llegado la audiencia de emergencia. Patricia estaba sentada a mi lado, con 2 de esas carpetas de acordeón sobre la mesa, ahora aún más gruesas, llenas de evidencia. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo. Evidencia en video, registros financieros, documentación médica, declaraciones de testigos de los vecinos. Ximena llegó momentos después con Cárdenas, Miguel y Ámbar. Nos sentamos en lados opuestos del pasillo, sin hablarnos. El silencio se sentía apropiado. A las 10 en punto, entramos a la sala.
La jueza Piedra ocupó su lugar, revisó los papeles brevemente y levantó la vista. Licenciada Morales, puede proceder. Patricia se levantó y caminó hacia el podio. Se había instalado una pantalla para la presentación de videos. Reprodujo el clip de Miguel empujándome contra la barra. La jueza se inclinó hacia adelante, observando con atención. Esto fue grabado el 14 de abril, el día antes de que presentáramos la solicitud de medidas de emergencia. Cambió a la hoja de cálculo financiera. Estos son préstamos documentados que suman 370,000 pesos a lo largo de 3 años. Ni un solo peso ha sido devuelto. Luego vinieron mis registros médicos. Presión arterial de 152/95. Síntomas relacionados con el estrés bien documentados. Las notas del médico indicaban, el paciente reporta un ambiente hostil en el hogar. Cada pieza construía una narrativa innegable. Cárdenas se puso de pie cuando Patricia terminó, intentando humanizar a Ximena. Su señoría, esta es una disputa familiar. Las emociones están a flor de piel. Mi clienta ha estado viviendo en el hogar de su infancia. Hubo un acuerdo verbal. Licenciado Cárdenas, una agresión es una agresión, independientemente del parentesco, y violar la correspondencia es un delito federal. La voz de la jueza cortó su excusa. Emitiré una orden de restricción temporal. El señor Miguel mantendrá una distancia de al menos 3 metros del señor Guillermo en todo momento dentro de la residencia compartida. Cualquier violación resultará en un arresto inmediato. Miguel asintió a regañadientes, con la mandíbula apretada. La audiencia completa de desalojo está programada para el 2 de julio. El señor Guillermo está en su derecho de establecer términos de renta o solicitar el desalojo de su propiedad. Patricia se inclinó cerca de mí mientras nos poníamos de pie. 2 meses, pero estamos ganando. La familia regresó a casa esa tarde. La orden de restricción no cambió nada fundamental. Miguel mantenía su distancia físicamente, pero la hostilidad seguía siendo espesa como el humo. Se negaron a pagar los 25,000 pesos. Ignoraron cada comunicación de Patricia. Estaban de paracaidistas en mi casa, apostando a que yo me rendiría. A mediados de mayo, tomé una decisión que sorprendió incluso a Patricia. Quiero vender la casa. Hubo silencio en el teléfono y luego. Guillermo, eso es radical. Pero estratégicamente brillante. Quita el activo por el que están peleando. Exactamente. Me recomendó a Roberto Santos, un agente inmobiliario que manejaba situaciones difíciles de manera profesional. Llegó el 20 de mayo a las 10 de la mañana, con un portafolio de cuero y una cámara digital. Don Guillermo, veamos con qué estamos trabajando. Lo acompañé a recorrer la casa. Fotografió cada habitación. La sala con el desorden de la familia hecho a un lado. La cocina antigua pero funcional. Las recámaras mostrando desgaste. Midió con un dispositivo láser. Tomó notas en una tablet. Ximena observaba desde el pasillo, con los brazos cruzados, sospechando pero sin entender aún. En el patio trasero, Roberto midió la barda. Ximena salió hecha una furia. ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo? Roberto mantuvo su postura profesional. Soy un agente inmobiliario con licencia, realizando una evaluación de la propiedad. Ella se volvió hacia mí en el patio, su rostro perdiendo el color. Papá, ¿qué está pasando? Estoy vendiendo la casa. No, no, no puedes. Avanzó hacia mí, luego se detuvo, recordando que la orden de restricción aplicaba a Miguel y calculando si también aplicaba a ella. Esta casa es nuestra. Yo crecí aquí. Es mi casa. Mi nombre en las escrituras, mi decisión. Roberto terminó sus mediciones, me dio las gracias en voz baja y se marchó, dejando a Ximena plantada en el patio, viéndose devastada. Al día siguiente, él llamó con su evaluación. La propiedad está en buenas condiciones. Algunas actualizaciones estéticas ayudarían, pero es comercializable tal como está. La pondría en 7 millones de pesos. Debe esperar ofertas en el rango de los 6.800.000 a 7 millones en cuestión de 2 semanas.
¿Qué tan rápido podemos movernos? La publicamos mañana. Con el mercado que hay en Monterrey, tendrá ofertas para el fin de semana. Hágalo. Una semana después, Roberto regresó con una camioneta de la empresa y un asistente. Instalaron un enorme letrero en el jardín delantero, rojo y blanco brillante, imposible de ignorar. Se vende, en letras gruesas, con la foto de Roberto y su número de teléfono debajo. Ximena miraba desde la ventana de la sala, con el rostro torcido por la rabia y la incredulidad. En cuestión de horas, el anuncio se publicó en Internet. Mi teléfono vibró con una notificación, su propiedad ahora está activa en el sistema. Se lo mostré a Patricia a través de una videollamada. Ella sonrió. Perfecto. La primera visita ocurrió 3 días después. Una pareja joven, Sara y Mateo, ambos en sus 30, recorrieron la casa con cierta incomodidad. Yo me había retirado a mi habitación, pero podía escucharlos moverse por la casa. La familia de Ximena se quedó donde estaba, lanzando miradas fulminantes a los intrusos. Miguel se desparramó deliberadamente en el sofá, haciéndolos sentir incómodos. La voz de la joven llegó por el pasillo. ¿Los ocupantes actuales vienen incluidos? La respuesta diplomática de Roberto. La propiedad estará vacía al momento del cierre. A pesar de la hostilidad, estaban interesados. Roberto me llamó esa noche. Van a hacer una oferta. 6.900.000. 100.000 por debajo del precio inicial, pero están preaprobados y quieren un cierre rápido. Acéptala. ¿Estás seguro? ¿No quiere hacer una contraoferta por el precio completo? La velocidad importa más que 100.000 pesos. Acéptala. Mientras tanto, Ximena hacía intentos desesperados por construir una defensa. Observé desde mi ventana cómo se acercaba a doña Carmelita en la banqueta. Sus voces llegaban hasta el jardín. Doña Carmelita, necesito su ayuda. Mi papá está tratando de desalojarnos. ¿Puede testificar que yo he estado cuidando de él? La incomodidad de doña Carmelita era visible incluso desde lejos. Ay, mija, no sé si pueda hacer eso. Usted me ha visto aquí. Sabe que yo lo cuido. Ximena, mija, los he visto a ti y a tu familia viviendo en su casa. No he visto mucho, cuidado, si te soy honesta. Usted no entiende la situación. Creo que la entiendo perfectamente. Doña Carmelita se alejó rápidamente. Ximena lo intentó con 2 vecinos más, con resultados similares. Nadie testificaría sobre algo que no habían presenciado. A finales de mayo, me reuní con Roberto en una cafetería para finalizar la aceptación. Extendió la oferta de compra sobre la pequeña mesa. Múltiples páginas de documentos legales señalaban líneas de firma resaltadas en amarillo. Iniciales aquí, aquí y aquí. Firme al final. Tomé su pluma, un instrumento de plata pesada. Puse mis iniciales en 3 páginas con cuidado. Firmé mi nombre completo en la página de aceptación. Guillermo Robles. Mi firma fue firme, sin dudar. Roberto también firmó como agente y deslizó los documentos en su portafolio. Enviaré esto a su agente hoy mismo. El cierre está programado para el 15 de agosto. Nos dimos la mano. Mientras salía al brillante sol de junio, mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. El 2 de julio es en 3 semanas. ¿Estás listo? Escribí de vuelta una sola palabra, sí. Desperté antes del amanecer el 2 de julio. Me vestí con el traje oscuro que había usado en el funeral de Leonora 3 años antes. Me acomodé la corbata frente al espejo, viendo mi propio rostro, más viejo ahora, más duro de alguna manera. Toqué el collar bajo mi camisa, sentí el oro cálido a través de la tela. Hoy era el día. Patricia me recibió en el pasillo del juzgado a las 9. Llevaba un traje sastre impecable y cargaba esas mismas carpetas de acordeón, ahora aún más gruesas con pruebas. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo. Ximena llegó momentos después con Cárdenas, Miguel y Ámbar. Nos sentamos en lados opuestos del pasillo, sin hablarnos. A las 10, entramos en la sala.
La jueza Piedra ocupó su lugar, revisó los papeles brevemente y levantó la vista. Licenciada Morales, puede proceder. Patricia se levantó. Reprodujo de nuevo el clip de Miguel empujándome. Presentó la hoja de cálculo de los préstamos no pagados. Presentó los informes médicos. Cárdenas intentó argumentar, hablando de entendimientos familiares y promesas no escritas. La jueza lo interrumpió. ¿Existía un acuerdo por escrito que estableciera este entendimiento? No, pero los acuerdos verbales sobre la ocupación de propiedades necesitan ser formalizados. El señor Robles intentó hacer exactamente eso con el contrato de arrendamiento. Su clienta se negó. Le hizo un gesto para que se sentara. He escuchado suficiente. La sala se quedó en silencio. He revisado toda la evidencia presentada. La explotación financiera es clara y está documentada. La evidencia en video muestra un patrón de intimidación y acoso. La jueza miró directamente a Ximena. Señora Ximena, se le dieron términos de renta razonables. Usted se negó. Se le dieron múltiples oportunidades para desalojar voluntariamente. Usted se negó. Las manos de Ximena se aferraron al borde de la mesa. Concedo el desalojo. Tienen 30 días, hasta el 1 de agosto. Si no se han ido para entonces, la fuerza pública ejecutará la orden. Ximena empezó a llorar. Miguel miraba al frente, atónito. Ámbar buscó su teléfono antes de que el alguacil se aclarara la garganta de manera significativa. Fuera de la sala, Ximena se me acercó en el pasillo. Tenía el rostro manchado, el rímel corrido. Papá, por favor, no hagas esto. Cambiaremos. Pagaremos la renta. Es demasiado tarde para eso. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Ese ya no es mi problema. ¿Cómo puedes ser tan frío? Somos tu familia. La miré. La miré de verdad, viendo los rasgos de Leonora en su rostro, pero nada de la calidez de Leonora. Tuvieron 3 años después de que tu madre muriera para actuar como familia. Eligieron actuar como parásitos en su lugar. Retrocedió como si la hubiera abofeteado. Patricia me tocó el brazo. Guillermo, deberíamos irnos. La venta siguió adelante en su propio calendario. A mediados de julio, un inspector de viviendas recorrió la casa con Sara y Mateo siguiéndolo. Las cajas de Ximena ya estaban apiladas en las esquinas. La realidad de la partida se estaba asentando. El inspector revisó los paneles eléctricos, la plomería, los cimientos. El calentador de agua es viejo, al techo le quedan tal vez 5 años. Nada grave. Sara me preguntó en voz baja. ¿Ha vivido aquí mucho tiempo? 40 años. Construí la mayor parte de la terraza yo mismo. Mateo sonrió. Es una buena casa. Sólida. Merece una familia que la aprecie. Sara entendió lo que yo no estaba diciendo. La cuidaremos mucho. Eso es todo lo que pido. El 19 de julio, un día antes de la fecha límite, un camión de mudanzas apareció en la entrada. Me quedé en mi recámara, con la puerta cerrada, escuchando los sonidos de la partida. Muebles arrastrándose por el suelo, el golpe sordo de las cajas, la voz de Ximena dando órdenes secas. Ámbar quejándose por tener que cargar cosas pesadas. Los vecinos observaban desde sus jardines, siendo testigos de la salida de la familia. Un golpe en mi puerta. La abrí. Ximena estaba ahí, exhausta, derrotada, cubierta de sudor y polvo. ¿Ya estás feliz? Conseguiste lo que querías. Yo no quería esto. Tú lo forzaste. Nunca te lo perdonaré. No necesito tu perdón. Tengo la aprobación de Leonora. Con eso me basta. Su rostro se endureció. Espero que estés satisfecho. No estoy satisfecho. Pero soy libre. Se dio la vuelta. Minutos después, el motor del camión rugió. Observé desde mi ventana cómo salía en reversa, llevándose a mi hija, tal vez por última vez. La casa se sintió diferente de inmediato. Más ligera. El aire se movía con más libertad.
Caminé por las habitaciones vacías mientras la luz de la tarde entraba sesgada por las ventanas. Cada pisada resonaba. En la sala, rasguños profundos marcaban el piso de madera donde habían arrastrado el sofá. La recámara principal tenía un agujero del tamaño de un puño en la pared. La ira de Miguel dejando su huella. La barra de la cocina estaba manchada. La puerta de una alacena colgaba chueca. Fotografié todo con mi teléfono, narrando en voz baja. 19 de julio, 6 de la tarde. Documentando las condiciones tras la salida de los ocupantes. No planeaba demandarlos por los daños. Ya había ganado. Pero la documentación se sentía necesaria. Una prueba final de quiénes eran realmente. De pie en el centro de la sala, sostuve mi teléfono mostrando el rastro de destrucción. Paredes perforadas, pisos manchados, accesorios rotos. No sentí enojo al ver estas imágenes. Me sentí validado. Leonora había tenido razón en todo. Su carta me había preparado para este momento, para estas personas que llevaban rostros familiares, pero que estaban vacías de amor. A través de la ventana frontal, el letrero de "Se vende" seguía en el jardín, con un cartelón rojo de "Vendido" pegado en la parte superior. 4 semanas hasta el cierre. 4 semanas hasta que me fuera de esta casa para siempre. Toqué el collar una vez más, luego caminé a mi habitación para comenzar mi propio empaque. El silencio era extraordinario. Después de 3 años de caos, voces, exigencias y hostilidad, el silencio se sentía como un regalo. Era libre. 3 días después de que la familia se fue, me senté con mi laptop en la casa vacía, navegando por anuncios de bienes raíces en San Pedro Garza García. El silencio resonaba a mi alrededor, mis pisadas, mi respiración, el clic de las teclas, todo amplificado por la ausencia. Mis cajas empacadas bordeaban las paredes, toda una vida comprimida en cartón. Había establecido parámetros de búsqueda específicos, departamento o condominio de 2 recámaras, vecindario seguro, menos de 4 millones de pesos. Empezar de nuevo a los 67 años, totalmente bajo mis propios términos. La primera propiedad que vi se sintió mal, demasiado moderna, todo cristal y acero, sin calidez. La segunda estaba en planta baja, lo cual me incomodaba después de años de sentirme vulnerable en mi propia casa. Luego, la agente me mostró un departamento en un segundo piso, en un complejo tranquilo. Es una comunidad para mayores de 55 años. Muy tranquilo, muy seguro. Salí al balcón. Vistas a la Sierra Madre, la brisa de la tarde, otros residentes de mi edad paseando a sus perros allá abajo. El complejo tenía puerta de seguridad, cámaras, un salón de usos múltiples que probablemente nunca usaría. ¿Podemos hacer una oferta hoy? La agente me miró sorprendida. Por supuesto. ¿Qué tiene en mente? El precio completo. Pago de contado. Sin condiciones. Para principios de agosto, la compra se había finalizado. 3.800.000 pesos. Usé el dinero escondido de Leonora y parte de las ganancias de la casa. 0 hipoteca. La libertad de eso se sentía extraordinaria. Pasé una semana transformando la segunda recámara en un taller. Desempaqué herramientas eléctricas que seguían envueltas en su plástico de fábrica. Había vendido mi equipo viejo hace años, cuando las necesidades de Ximena consumían mi tiempo y mi espacio. Ahora instalé un banco de trabajo, monté un tablero perforado para las herramientas, organicé contenedores de manera metódica. Cuando probé la sierra de mesa, fue profundamente satisfactorio. Familiar. Elegí madera de roble para mi primera compra y comencé a cortar piezas para un nicho de madera. Una caja vitrina para el collar de Leonora. El aserrín llenó el aire. Por primera vez en años, estaba creando algo en lugar de manejar el caos de otra persona. El 15 de agosto llegó el día del cierre. Me reuní con Sara y Mateo en la notaría. Una oficina insípida, paredes beige, una pila de documentos. Nos sentamos frente a frente en la mesa de conferencias. El notario explicó cada documento. Firmé página tras página, mi firma automática por décadas de contratos de ingeniería.
Sara deslizó un sobre la mesa. Le escribimos una carta para que la lea después. La acepté y la guardé en mi saco. Mateo entregó un cheque de caja por el resto de las ganancias. El notario les pasó las llaves de la casa a los jóvenes. Los ojos de Sara brillaban. Gracias por confiarnos su hogar. Hagan lo suyo ahora. Eso es lo que la casa necesita. Salí cargando solo una caja de fotos y el collar de Leonora. No miré atrás. Conduje directamente a mi nuevo departamento. Desempaqué mis pocas pertenencias. Esa noche, me senté en mi nuevo sofá, en aquel espacio tranquilo que era enteramente mío. Abrí el sobre de Sara y leí su carta. Queremos que sepa que entendemos el sacrificio que hizo. Llenaremos la casa de amor y risas. Nos dio más que una casa. Nos dio un futuro. La doblé cuidadosamente, la coloqué en el cajón de mi escritorio junto a la carta de Leonora. 2 mensajes de esperanza de 2 fuentes muy diferentes. Mientras tanto, había abierto una nueva cuenta bancaria en una institución diferente, transferí el saldo restante después de todas las compras y gastos, configuré pagos automáticos para la luz, el agua, la cuota de mantenimiento, todo organizado con la precisión que alguna vez apliqué a mis proyectos de ingeniería. Por primera vez en años, revisé mis cuentas sin ansiedad, sin preguntarme qué había tomado Ximena o qué había pedido prestado Miguel. Ella intentó llamarme. Vi su nombre aparecer en mi pantalla, dejé que se fuera al buzón de voz, no lo escuché. Otra llamada. Otra. Abrí mi configuración, me desplacé hasta bloquear contacto. Confirmar. Un mensaje de un número diferente. El de Miguel. Nos debes. Somos familia. Bloquear. Otro del número de Ámbar. Abuelo, por favor contesta. Bloquear. Cambié mi número al día siguiente. Se lo di únicamente a Patricia, a mi médico y a la caseta de vigilancia del complejo. A finales de agosto, alguien tocó a la puerta de mi departamento. Miré por la mirilla. Ximena estaba ahí, luciendo exhausta, desesperada. Papá, sé que estás ahí adentro. Por favor, tenemos que hablar. Cometimos errores, pero somos familia. Retrocedí en silencio y me senté en mi sillón. Su voz continuó, amortiguada a través de la puerta. Estamos batallando mucho. No nos alcanza. Por favor, papá. Más golpes. Una puerta se abrió al final del pasillo. Una voz masculina. Señora, si no se va, llamaré a seguridad. Es mi padre. No me contesta. Tiene que irse. Pasos que se alejaban. Finalmente, silencio. No sentí culpa. Me sentí libre. Esa noche, me paré en mi taller trabajando en la vitrina. Madera de roble con uniones de cola de Milano, lo que requiere precisión y paciencia. Apliqué el pegamento para madera con cuidado, uní las piezas, las sujeté con prensas para que secaran. Cuando estuvo terminada, monté el collar de Leonora adentro y lo colgué en la pared de mi sala, en un lugar de honor. El oro atrapó la luz de la lámpara, brillando suavemente. Caminé hacia mi ventana, miré hacia la Sierra Madre, oscureciéndose contra el cielo naranja. Mañana era 28 de agosto. 3 años desde que Leonora se había ido. Tenía planes para ese aniversario. Buenos planes. Planes pacíficos. 2 días antes del aniversario de Leonora, me senté en la oficina de Patricia Morales por última vez. Deslizó un documento sobre su escritorio. Mi testamento recién finalizado. Es oficial. Todo va a las 3 organizaciones benéficas que especificó. Su hija está explícitamente excluida, con una explicación de que ella ya recibió lo que usted considera su parte justa durante su vida. Leí la sección correspondiente en voz alta y pausada. A mi hija, Ximena Robles. No le dejo nada, ya que ha recibido un apoyo financiero sustancial durante mi vida y ha demostrado, a través de sus acciones, que valora más mis bienes que nuestra relación. Es justo. Puse mis iniciales en cada página, firmé las 3 copias. Patricia y su asistente fungieron como testigos, se aplicó el sello notarial.
Está protegido, dijo Patricia. Me mostró otro documento, un informe médico de la doctora Sarah Patel, especialista en geriatría. Ximena intentó solicitar la tutela. Afirmó que usted era mentalmente incompetente para manejar sus asuntos. No me sorprendió. Había organizado una evaluación exhaustiva por adelantado. Los resultados: cognitivamente agudo, físicamente sano, plenamente competente. Su petición fue desestimada de inmediato. Me sentí reivindicado, pero no sorprendido. Siempre supe que estaba bien. Ximena era la que estaba rota. Patricia me entregó otra carta. Esto llegó de Cárdenas ayer, solicitando una mediación familiar para reparar las relaciones. La leí una vez. La desesperación era transparente. Ximena necesitaba dinero. Tenía la esperanza de que una reconciliación pudiera llevar a alguna herencia. No, dije simplemente. Redactaré una respuesta declinando. El asunto está cerrado. Gracias, Patricia. Por todo. Ella sonrió. Fue un placer, Guillermo. Usted merece justicia. Llegó el 28 de agosto. 3 años exactos desde la muerte de Leonora. Desperté antes del amanecer en mi nuevo departamento. Preparé café en mi pequeña cocina. El ritual familiar se sentía correcto. Saqué con cuidado el collar de Leonora de su vitrina y lo sostuve en la palma de mi mano. El metal estaba frío, el relicario en forma de corazón era perfecto. Lo abrí. El diminuto espacio donde su nota había estado escondida ahora estaba vacío, pero yo recordaba cada palabra. Me senté en mi sillón, el collar en una mano, su carta sacada del cajón del escritorio en la otra. La leí de nuevo. Sé fuerte. Vive para ti. Lo logré, Leonora, susurré en la habitación silenciosa. Soy libre. Vinieron las lágrimas. No de tristeza, sino de liberación. Ella me había salvado incluso después de la muerte, dándome permiso para elegirme a mí mismo por encima de la obligación. Tenías razón en todo. Gracias por no rendirte conmigo. Devolví el collar a su lugar de honor en la pared, donde atrapó la luz de la mañana. Esa tarde, me encontré con Diego, un viejo amigo de mis días de ingeniería, alguien con quien había perdido contacto cuando la familia de Ximena consumió mi vida. Nos vimos en un café en San Pedro. Él llegó primero, cabello gris, sonrisa cálida. Nos dimos la mano, un gesto que se convirtió en un breve abrazo. Intenté llamarte varias veces a lo largo de los años, dijo Diego mientras nos sentábamos con nuestro café. Siempre mandaba a buzón. Estaba ocupado. Mi hija y su familia se mudaron conmigo después de que Leonora murió. La comprensión asomó a su expresión. Ah, ese tipo de ocupado. Hablamos durante 2 horas sobre Leonora, sobre proyectos de ingeniería de décadas pasadas, sobre los nietos de Diego. Finalmente, dije. Ahora vivo solo. Por elección propia. Diego sonrió ampliamente. Bien por ti, Guillermo. Eso no era vida antes. No. Pero ahora sí lo es. ¿Qué te parece si jugamos ajedrez el próximo jueves? Prepárate para perder. Acepto el reto. Era el primer compromiso social que hacía para mí mismo en años. Esa noche, me paré en mi taller trabajando en una caja de roble, con uniones de cola de Milano, requiriendo precisión y paciencia. Había construido la vitrina para el collar de Leonora. Esta caja no tenía un propósito específico aún. Tal vez se la regalaría a Diego. Tal vez la guardaría para mis propios pequeños tesoros. No importaba. Lo que importaba era que la estaba haciendo con mis propias manos, en mi propio tiempo, por mis propias razones. Apliqué pegamento a la última unión, encajé las piezas con cuidado, pasé la mano sobre la madera suave, sintiendo la veta. La satisfacción era profunda. Mientras trabajaba, pensé en el viaje. La carta de Leonora escondida en el collar, el descubrimiento de sus ahorros, la batalla legal, la experiencia de Patricia, la venta de la casa, este nuevo comienzo. No me sentía victorioso. Me sentía en equilibrio. Limpié mis herramientas metódicamente,
barrí el aserrín, examiné la caja terminada bajo la luz. Las uniones eran perfectas. La dejé en el banco de trabajo, satisfecho con mi labor. Apagué la luz del taller y caminé hacia mi sala. El collar de Leonora brillaba suavemente en la luz del atardecer que entraba por la ventana. El oro atrapaba los últimos rayos del sol, lanzando pequeños reflejos a través de la pared. Como estrellas. Como promesas cumplidas. Caminé hacia la ventana y miré las montañas, oscureciéndose contra el cielo naranja. Mi teléfono reposaba en silencio sobre la barra. Mi número. Mis contactos. Mi control. Mañana, me encontraría con Diego para jugar ajedrez. La próxima semana, terminaría otro proyecto en mi taller. El mes después de ese, ¿quién sabía? El futuro no estaba escrito, y por primera vez en años, eso se sentía como libertad en lugar de miedo. Me toqué la camisa donde el collar solía descansar contra mi pecho. Ahora estaba en la pared, visible, honrado, pero ya no era una armadura. Ya no necesitaba una armadura. Sonreí. Una sonrisa genuina y llena de paz, y me volví hacia mi cocina para prepararme la cena. Solo para mí. Exactamente lo suficiente. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por escuchar.